Vamos al estudio de la confesión, hermanos. Hoy tenemos que finalizar el capítulo 1 para que no se nos adelanten los de San Carlos y vamos a la par. Así que finalizaremos el capítulo 1. Creo que alcanzamos a ver párrafo 1 y 2, ¿cierto? El jueves antepasado, porque el pasado no tuvimos estudio. Vimos el párrafo 1 y 2 de la confesión. ¿Cierto? El párrafo 1 vimos una introducción de la confesión de por qué es necesario tener una confesión de fe, ¿cierto? Por qué la tenemos y por qué elegimos una confesión de fe histórica, ¿cierto? Para no ser, ¿cómo es la palabra que usé? En la historia, para no ser algo raro en la historia, ¿cierto? No me acuerdo la palabra, pero era para no ser algo raro en la historia. Al momento de nosotros ver los 2000 años de historia de la Iglesia, sabemos que la Iglesia consideró herejía y que no. Lo vemos en los concilios primeros, ¿cierto? En los 2000 años de historia, que la Iglesia ha considerado herejía y que ha considerado doctrina verdadera y fundamental de nuestra fe. Entonces, al tener una confesión de fe histórica, nosotros nos regimos bajo los principios históricos de la Iglesia, lo que la Iglesia ha creído históricamente, por lo menos del año 1600, y los primeros bautistas, ¿cierto? Que nacen por ahí por el 1640, y hacen su primera confesión de fe en 1644, y ya la segunda confesión de fe la hacen en 1677, pero se publica en 1689, ¿cierto? Que es la que tenemos en nuestras manos y la que estamos estudiando. Entonces vimos primero el párrafo 1 del capítulo 1 de la confesión, del capítulo de las Sagradas Escrituras, que nos habla de la necesidad de las Escrituras, ¿cierto? Que nos dicen que las Escrituras son necesarias para nosotros los creyentes. Sabemos que Dios se ha revelado, dijimos eso, Dios se ha revelado de manera general, de manera especial a nosotros, de manera general a través de su creación. ¿Recuerdan que hablamos de eso? De que la Escritura dice en Romanos capítulo 1 que las cosas invisibles de Él, ¿no? Del poder de Dios, los atributos de Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea, a través de las cosas hechas se hace visible el poder de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios se revela. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿cierto? La creación nos revela las bondades del Creador. Dios hace llover sobre buenos y malos, no solamente los buenos reciben la lluvia, sino también los malos, al salir su sol sobre justos e injustos. O sea, la creación revela, ¿cierto?, el carácter de Dios y quién es Dios. De tal forma que el hombre no tiene excusa. Pero esa es una revelación que no salva, que no es suficiente para la salvación del hombre. No es que el hombre mire la creación y conozca a Cristo como Salvador. Necesitan una revelación especial. Y la revelación general se llama general porque es para todos, y la revelación especial es para algunos, para quien Dios ha escogido revelarse de manera especial. Y lo vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que Dios se reveló a Abraham, Dios se reveló a su pueblo de una manera especial, con las promesas, los pactos, ¿cierto? Con los profetas. Y así también dice la Escritura que Dios, en otro tiempo, a través de los profetas, se reveló de muchas maneras, pero hoy se ha revelado, dice Hebreos 1, por medio de su Hijo, Jesucristo. Entonces la revelación especial es a través de Cristo y a través de su palabra. O sea, la palabra de Dios, esta palabra profética, condensa todas las revelaciones que Dios hizo en la antigüedad, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Cuando se completó la Biblia, o más bien cuando la iglesia ya tenía la Biblia en sus manos, porque no fue que se terminó Apocalipsis, dijimos, y la iglesia tenía la Biblia. Fue en los siglos posteriores, tercero, cuarto, cuando la iglesia ya tuvo la palabra. Entonces, cuando la iglesia ya tuvo la palabra, ¿cierto?, las revelaciones también cesaron junto con ella, porque tenemos la palabra profética más segura y la revelación final de Dios, que es la Escritura. Entonces, eso hace las Escrituras necesarias para nosotros. No necesitamos nuevas revelaciones, decretos, profecías, necesitamos la palabra infalible de Dios, la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos, y es la Escritura. Dijimos que toda la Escritura es inspirada por Dios, dice la Escritura, y útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Es necesaria para nosotros. Con el fin, dice, que el hombre de Dios sea perfecto. Y ahí la palabra perfecto no quiere decir sin pecado, sino maduro. El hombre de Dios debe ser maduro, ¿cierto? Y la palabra de Dios lo hace maduro, a fin de que sea perfecto para toda buena obra, ¿cierto? Para realizar las obras del Señor. El párrafo 2 y 3, o más bien el párrafo 2, ¿cierto?, al cual llegamos, nos habla de la identidad de las Escrituras. O de la necesidad del párrafo 1, el párrafo 2 de la identidad de las Escrituras. ¿Qué libros componen las Escrituras? Eso nos está diciendo el párrafo 2, ¿cierto? Y la componen desde el libro de Génesis
hasta el libro de Apocalipsis. Y eso es un total de 66 libros. 39 el Antiguo Testamento, dijimos, ¿cierto? Y 27 el Nuevo. De Génesis a Malaquías y de Mateo a Apocalipsis. Ahí tenemos los 66 libros que componen las Escrituras, y hablamos de que fue escrita en un periodo más o menos de 1500 años, en distintos continentes, en distintos idiomas. Hablamos de los idiomas, ¿cierto? De los idiomas en que se escribió la Escritura, y todo eso. De la división de la Biblia, vimos que nuestra Biblia, la que tenemos en nuestras manos, está dividida de manera temática, no cronológica. Lo mencioné, ¿cierto? Recuérdenme para saber que no fue lo que dije exacto. De manera temática, ¿cierto? Y no cronológica, porque si fuera cronológica, tendríamos que poner Segundo de Crónicas, Esdras y Nehemías al final, con Malaquías. Pero no están esos al final, esos libros, sino que está de manera temática. Los que están al final son los 12 libros de los profetas menores. ¿Cierto? Cuando vamos a los profetas sabemos que no están en orden cronológico porque tendríamos que dividirlo en preexílicos, exílicos y postexílicos. ¿Cierto? Y ahí está la división de los profetas. Entonces eso vimos la clase anterior. Hoy vamos a continuar desde el párrafo 3 hasta el 10, espero. Párrafo 3, vamos a hablar de los libros apócrifos, seguir hablando de la identidad de la Escritura y por qué no tenemos los libros apócrifos, ¿cierto?, en nuestras Biblias. Recuerden que muchos de los párrafos de la confesión, por la época en que se escribió, 1600, ¿cierto?, hay muchos párrafos que se escribieron atacando ciertas doctrinas de la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Como este párrafo que tiene que ver con los libros apócrifos, como el párrafo que habla acerca de que el Papa es el anticristo, más adelante, como párrafos que habla de las obras, en el capítulo de las buenas obras, de las obras supererogatorias, ¿cierto?, que hacen los católicos romanos. Entonces hay muchos ataques por la época, ¿cierto?, a la Iglesia Católica Romana, que era la que predominaba en aquellos tiempos. Párrafo 3, hermano Pedro, por favor. Los libros comúnmente llamados apócrifos, como no son de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni debe ninguno de estos ser aprobado o usado de una manera distinta a como se hace con otros escritos humanos. Amén. Muy bien, la confesión no sataniza los libros apócrifos, entendemos que no son satánicos, pero sí hay doctrinas erradas en los libros apócrifos. La palabra apócrifo literalmente significa oculto y habla por su procedencia, ¿cierto? Porque no son libros auténticamente inspirados por Dios, no son libros auténticos. Entonces, por eso el nombre, la Iglesia Católica no le llama libros apócrifos, sino que le llama deuterocanónicos. Así le llaman a los libros que nosotros llamamos apócrifos. ¿Qué significa deuterocanónico? Se parece a Deuteronomio, ¿cierto? Pero significa segundo canon, ¿cierto? Claro, Deuteronomio significa como la repetición de la ley o la segunda ley, ¿cierto? Así también deuterocanónico significa un segundo canon. Y para ellos son inspirados, por eso le llaman que es parte del canon, pero nunca realmente fueron libros inspirados ni aceptados por la Iglesia cristiana como inspirados. Note, estos libros apócrifos están en el Antiguo Testamento, todos. No hay ninguno diferente en el Nuevo Testamento en la Biblia Católica Romana. Por ejemplo, son Tobías, ¿lo han escuchado? Primera y segunda de Macabeos, Judith, Eclesiástico, Sabiduría, adiciones a Daniel, hay adiciones a Esther. No, Enoc no es un libro es un libro, bueno, apócrifo, un libro para nosotros no inspirado, pero no está en la Biblia Católica Romana. Pero son 7 y adiciones, ciertas adiciones. Entonces, esos libros para nosotros no son inspirados, no son aceptados. ¿Cuándo se agregaron por primera vez a una Biblia? Fue en la Vulgata Latina de Jerónimo, por ahí por el siglo IV, ¿cierto? No, perdón, la Vulgata se escribió en el siglo IV, pero se agregaron más tarde a la Vulgata Latina, por ahí, bueno, por la Edad Media, no sé en qué periodo exactamente en este momento. Pero cuando los agregaron, no los agregaron diciendo estos son inspirados o como parte del canon, sino que pusieron una nota
diciendo que estos libros, ¿cierto?, podían ser de ayuda para la iglesia, pero no son de inspiración divina. Tenían esa nota al margen. Pero la Iglesia Católica, ¿cierto?, nos fue agregando hasta que en un concilio, ¿cierto?, lo acepta como parte del canon. Pero nunca fueron aceptados por la Iglesia. Nunca se mencionan, por ejemplo, en los escritos de los primeros siglos no se mencionan como parte del canon. Cuando se menciona el Antiguo Testamento, que siempre fue aceptado, no hubo discusión en la aceptación del Antiguo Testamento, nunca se mencionan los libros apócrifos. Siempre la discusión, de hecho, de los libros aceptados estuvo en el Nuevo Testamento más que en el Antiguo Testamento. Jamás hubo una discusión de qué libros del Antiguo Testamento componían la Biblia, porque esos fueron incluso aceptados por el mismo Señor Jesús. ¿Cierto? La división judía se componía de la ley, que era la Torá, ¿cierto?, los profetas y los escritos, que eso componía el Tanaj judío, que le llaman. La Torá es la parte de la ley, pero el Tanaj era todo el Antiguo Testamento. Y cuando vemos la citación que hace el Señor Jesús del Antiguo Testamento, o se cita en el Nuevo Testamento, perdón, dice la ley y los profetas. ¿Cierto? En un momento el Señor dice la ley, los profetas y los salmos. Y eso está aceptando todo el Antiguo Testamento, todos los libros del Tanaj judío, porque comenzaba con la ley, después seguía la división de los profetas, y luego seguían los escritos que comenzaban con el libro de los salmos. El primer libro de los escritos eran los salmos. Entonces el Señor Jesús acepta los 39 libros que nosotros tenemos, que la división judía son menos, yo lo expliqué creo la otra vez, son 22 o 24, porque la división judía es diferente. Ellos, primero y segundo de Samuel son un libro, primero y segundo de Reyes son un libro, primero y segundo de Crónicas son un libro, Esdras y Nehemías son un libro, y los profetas menores son un solo libro, los 12, que se llama el libro de los 12. Entonces por eso se reduce a 24, pero son los mismos 39 que nosotros tenemos el día de hoy. Entonces el Señor Jesús aceptó, ¿cierto?, y confirmó más bien la inspiración de esos 39 libros del Antiguo Testamento sin agregar nunca los apócrifos. ¿Por qué nosotros no los aceptamos? Número uno, porque nunca fueron aceptados por la Iglesia. Eso se llama catolicidad. Generalmente, recuerda que la palabra católico significa general, ¿cierto?, universal, más bien. Entonces nunca fueron aceptados universalmente por la Iglesia. Jamás la Iglesia los aceptó. Nunca son citados en el Nuevo Testamento, nunca Cristo los menciona en su lista. Jamás son citados. Carecen del soporte y aprobación de escritos judíos. O sea, no hay ningún escrito judío donde se citen como palabra de Dios. Ni siquiera de los padres de la Iglesia, en los primeros siglos, no hay ninguna citación donde se diga que los apócrifos son parte del canon. Tercero, tienen problemas con su contenido. O sea, el contenido contradice doctrinas bíblicas fundamentales. Por ejemplo, el libro de Tobías enseña que el dar limosna puede salvar de la muerte y de la morada oscura, cosa que la Biblia no enseña, ¿cierto? Y el libro de Tobías sí lo enseña. Macabeos indica que se puede hacer expiación por los muertos. Entonces son enseñanzas inconsistentes con la palabra de Dios y donde los católicos romanos basan muchas de sus doctrinas, como las indulgencias, y todo eso se basa en los libros apócrifos. Entonces, cuando nosotros discutimos la naturaleza del canon, por ejemplo, cómo la Iglesia supo qué libros son o no inspirados por Dios, este es un tema muy profundo y muy largo, solamente lo vamos a mencionar rápidamente, pero la Iglesia entendió que Dios fue el que inspiró las Escrituras y que Dios preservó su palabra a través de toda la historia. Entonces, no es que la Biblia cayó del cielo y cayeron los 66 libros y la Iglesia los tuvo. No, la Iglesia tuvo que reconocer cuáles eran los libros inspirados, porque había muchas cartas. No existía el correo, no existía el WhatsApp. Entonces, los cristianos escribían cartas. Y los apóstoles escribieron muchas otras cartas también, probablemente. Esto se dice que Pablo escribió como 4 cartas a los Corintios, como 3 o 4 cartas a Timoteo. ¿Entienden? Pero no se conservaron, no se preservaron. Dios preservó las que fueron inspiradas, las que Dios iba a usar para la edificación de su iglesia, las que Él inspiró. Las otras no se han preservado. Entonces, la iglesia tuvo que reconocer cuál era la naturaleza del canon, cuáles eran los libros que Dios había inspirado. La iglesia no decidió cuáles eran inspirados, porque Dios fue el que escribió su palabra y Dios fue el que inspiró los libros. La iglesia simplemente reconoció el canon, reconoció a la luz de ciertos principios. Por ejemplo, el testimonio del Espíritu Santo a la autoridad de la palabra.
Cuando yo leo un libro, aún la Confesión de Fe o cualquier otro libro, y leo la Biblia, hay una diferencia enorme, abismal, porque la Biblia es inspirada por Dios. Y no me ocurre con un libro cualquiera lo que me ocurre o lo que ocurre en mi corazón cuando yo leo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que santifica mi vida. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo está santificando nuestra vida. No así cuando leemos cualquier libro donde estamos llenándonos de conocimiento y aprendiendo cosas intelectualmente. Pero cuando leemos la Biblia, el Espíritu se está alimentando. Es diferente. Entonces, fue el testimonio del Espíritu Santo que usó la iglesia para darse cuenta de que era palabra de Dios. O sea, ellos lo que estaban leyendo, ¿qué de eso que estaban leyendo o esas cartas que tenían realmente el Espíritu Santo les confirmaba que era palabra de Dios? Ellos estaban siendo edificados. Pero no es que lo decidió un pastor o una iglesia, sino universalmente las iglesias de aquel entonces. Recuerde que la iglesia era una. Se junta la iglesia y dice, no, estos libros realmente, uno de los parámetros que usó, estos libros realmente son inspirados porque el Espíritu Santo ha confirmado en nuestro corazón. Lo ha usado para edificarnos. Han sido predicados. Segundo, otro parámetro que usaba la iglesia era la autoría apostólica, lo que se llama apostolicidad. O que fuera escrito por un apóstol o un cercano a un apóstol. La iglesia eso miraba cuando revisaba los escritos. Que son libros, o fuera escrito por un apóstol o cercano a un apóstol. Por ejemplo, tenemos los evangelios, ponen escrito, recuerde que el Nuevo Testamento está en cuestión, el Antiguo siempre fue aceptado, tal cual como está. Tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Los 4 evangelios. De esos 4 evangelios, 2 de ellos son discípulos de Jesús, son apóstoles. Mateo y Juan. Marcos y Lucas no son, ¿cierto? Apóstoles. Marcos era Juan Marcos, el mismo que abandonó al apóstol Pablo en el primer viaje misionero y a Bernabé, y que trajo pelea, ¿cierto? Con Pablo y Bernabé. Pero que después el apóstol Pablo dijo, me es útil para el ministerio, ¿cierto? Dios le dio una segunda oportunidad para poder servir. Y escribió el Evangelio de Marcos. Entonces era cercano a los apóstoles, era cercano a Pablo, fue cercano a Pablo en algún momento y fue muy cercano al apóstol Pedro. De hecho, se le llama Marcos el Evangelio del apóstol Pedro porque dicen que el apóstol Pedro fue el que le contó a Marcos toda la historia para que él escribiera el Evangelio. En el caso de Lucas, ¿cierto? Sabemos, según el mismo escrito de Lucas y de Hechos, que fue una investigación profunda la que Dios inspiró. Note, aquí hablamos de inspiración también, parece que lo dijimos. La inspiración no es que Dios reveló a los hombres y les habló directamente para que escribieran la palabra y ahí se escribió la Biblia. No, por ejemplo, la inspiración de Lucas fue una investigación. Dios inspiró lo que Lucas investigó y él lo escribió. Ya sea un hombre o una iglesia, ¿cierto? Como algunos dicen que era Teófilo. Entonces, Lucas investigó y Dios se inspiró. ¿De quién investigó? Bueno, fue compañero del apóstol Pablo. Estuvo con los apóstoles. Investigó directamente de la fuente real, original, que estuvo ahí con el Señor Jesús. Y así, eso veía la iglesia, la apostolicidad, que fuera escrito por un apóstol, la catolicidad, que fuera aceptado universalmente como palabra de Dios, y la apostolicidad, que fuera de autoría apostólica o cercano a un apóstol. Bueno, la iglesia había el cuidado providencial de Dios, de que Dios había preservado su palabra, de que la palabra de Dios se había escrito y se había copiado y se había sido aceptada como iglesia, por las iglesias. También veía la evidencia interna. La iglesia analizó la evidencia interna. Por ejemplo, que la Biblia misma dice que es palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pedro escribe en su carta, en 2 de Pedro capítulo 3, que la escritura de nuestro amado hermano Pablo, ¿cierto? Y llama la escritura de Pablo como escritura, como palabra de Dios. La cita ya como palabra de Dios, las cuales los indoctos, incrédulos, tuercen para su propia perdición. Que son difíciles de entender, ¿cierto? Dice que hay cosas que Pablo escribió que son difíciles de entender, pero las llama los escritos de Pablo escritura. Entonces, inmediatamente la evidencia interna de la misma palabra dice que los escritos de Pablo, que se preservaron, son inspirados por Dios. Son palabras de Dios. Entonces sabemos que Pablo fue el que más escribió, ¿cierto? Tenemos 13 cartas del Nuevo Testamento que la escribió el apóstol Pablo. Entonces la evidencia interna. Por ejemplo, hay 1 Timoteo capítulo 5, cita también
al libro de Lucas, cita Lucas como escritura. Y así también sabemos que hay citaciones en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, como palabra de Dios que avalan el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo, cuando en el nacimiento del Señor, dice como dijo el Señor o el Espíritu Santo a través del profeta Isaías. Inmediatamente, eso avala el escrito de Isaías como palabra de Dios. Y bueno, de los escritos, nosotros hoy día podemos disfrutar de los escritos de los padres de la iglesia. Se les denomina los padres de la iglesia, los creyentes de los primeros siglos, los discípulos de los discípulos. Por ejemplo, Juan tuvo un discípulo que se llamaba Policarpo, Policarpo tuvo un discípulo que se llamaba Ireneo, y así fueron los discípulos se le llamaron los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia citan, en ese entonces hay escritos, donde citan cuáles son los libros que en esos tiempos la iglesia consideraba palabra de Dios, consideraba como inspirados. Y si usted junta los escritos, se da cuenta que eran los mismos 27 que nosotros tenemos hoy día. Si junta las citaciones, ellos nos citan nada más que los 27 que hoy día tenemos. Algunos costó más aceptarlos que otros, como el libro de Hebreos, Apocalipsis, Santiago. Les costaron más aceptarlos por la iglesia, quizás por su contenido más complicado, más profundo. Pero algunos fueron rápidamente aceptados también como palabra de Dios. Entonces esos eran más o menos los parámetros que la iglesia usaba para aceptar o rechazar, ¿cierto? Los libros que hoy tenemos como palabra de Dios. Pero sabemos que en todo eso, quien estaba obrando y quien estaba preservando su palabra es Dios. Dios aún estaba guiando a la iglesia, a las iglesias, para aceptar lo que era su palabra inspirada. Entonces Dios, hermanos, preserva su palabra y debemos dar gracias a Dios porque a pesar de que han pasado 2000 años, hoy tenemos fielmente su palabra en nuestras manos. Y no solamente en los idiomas originales, no tenemos solamente acceso a los idiomas originales, sino traducido a nuestras lenguas vernáculas para poder instruirnos en nuestros propios idiomas. Eso. Si tienen dudas al final pueden preguntar. Párrafo 4 y 5. Párrafo 4 y 5. Hermano Manuel, por favor. Hermana Corina, lea usted. Manuel después le da. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino eternamente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Y el 5, sí. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras. El carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre, muchas cosas excelentes incomparables y la totalidad de perfecciones de la misma. Son argumentos con los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina proviene de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Amén. Gracias, hermano. Este párrafo 4 y 5 nos habla de la autoridad de las Escrituras, que la Escritura es autoritativa. Esto es una autoridad para nosotros y es la autoridad final, autoridad suprema, y nos señala que la Escritura debe ser creída por nosotros porque es la palabra de Dios. Entonces ese es el motivo de por qué nosotros creemos en las Sagradas Escrituras, porque ella es la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspiración ahí quiere decir que fue exhalada, fue soplada por Dios. Toda la Escritura fue soplada por Dios y es útil para nosotros, ¿cierto? Para todo lo que menciona ahí. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Primera Pedro dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, a pesar de que la escribieron hombres, no fue traída por hombres ni escrita por hombres solamente, sino que los santos hombres de Dios hablaron, dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, que Dios guió, trabajó
¿cierto? Y fue el autor original de esa palabra que estos hombres escribieron. Entonces el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Por eso es autoritativa para nosotros. Por eso lo que la Biblia dice, eso es lo que nosotros debemos hacer. La Iglesia Católica dice que la Iglesia es la que interpreta las Escrituras, ¿cierto? Pero nosotros creemos a la luz de la palabra que es la Escritura la que le dice qué hacer a la Iglesia. Nosotros somos guiados, la Iglesia es guiada por la palabra de Dios. Entonces la Iglesia no debe hacer nada que está fuera de las Escrituras. El creyente debe guiarse según las Escrituras porque es su manual. Es lo que Dios dejó para que nosotros sepamos qué hacer. Es la palabra de Dios. Y nuestra certeza, la confirmación de que es la palabra de Dios viene a través del Espíritu Santo. El hombre natural, dice la Biblia, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia y estudiamos la Biblia no nos quitan el cerebro, ¿cierto? Nosotros pensamos, vemos, ¿cierto? Analizamos las cosas a la luz de la Escritura. Pero la razón no está por encima de la fe y de la autoridad del Espíritu Santo que da las Escrituras. Porque hay muchas cosas en la Escritura que yo no voy a entender. Hay muchas cosas en la Escritura que si yo las razono más allá, ¿cierto? Voy a equivocarme. Por ejemplo, todos aquellos que han tratado de explicar cuántas veces en la historia la doctrina de la Trinidad. Cuánta herejía ha salido por tratar de explicar algo que es inentendible para nosotros. Lo único que el Señor nos revela, y lo vamos a ver desde la próxima semana, ¿cierto? Hermano Ismael le toca el capítulo 2 de la Trinidad. La Biblia nos revela que Dios es uno en esencia, es uno en ser, pero tres en personas. Tres en subsistencia. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos la persona del Padre, la Biblia nos revela que Él es Dios, es el Dios Supremo. Cuando estudiamos la persona del Hijo, la Biblia nos revela que es el Hijo de Dios, igual a Dios en atributos y en esencia. Y cuando estudiamos la persona del Espíritu Santo, la Biblia nos revela que Él es Dios, que Él procede del Padre y del Hijo, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, y que es igualmente divino, y que tiene los mismos atributos, y que es igualmente Dios. Pero la Biblia nos dice en toda la Escritura que Dios es uno solo. Entonces, ¿cómo ordenó la Iglesia eso? Bueno, Dios es uno en esencia, pero es tres en persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es lo que la Escritura enseña en la revelación general de la Biblia. ¿Cómo puedo entender eso? Porque yo cuando veo una persona, cuando veo un ser, veo una persona. Mati es un ser, pero es una persona. Dios es un ser, pero es tres personas. No hay nada en la creación que explique eso, nada. No es el agua, no es el trébol, ¿se acuerdan que lo dijimos en las clases de premembresía los que están ahí? No es el agua, no es el trébol, no es el huevo, no es nada. Porque dijimos, si usted le saca una hoja al trébol, deja de ser trébol. En cambio, usted mira a Cristo solo y es glorioso, es Dios. ¿Entiendes? Le saca algo a cada el agua, por ejemplo, cuando los que dicen el agua es como la Trinidad sólida, líquida, gaseosa, es imposible, hermano, porque el agua puede estar en un estado a la vez. No puede estar sólida, líquida y gaseosa a la vez. Está en un solo estado. Dios podemos ver a las tres personas a la vez. Y lo vemos en el bautismo de Cristo. Cristo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y el Padre hablando. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vamos al Dios Trino. Entonces, la razón no puede estar por sobre la fe. La fe está por sobre la razón. Cuando comenzó en la época del racionalismo, nació justamente el liberalismo teológico. La alta crítica y todos aquellos que cuestionaban la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no lo podían entender. Porque la ciencia no lo avalaba. Porque la ciencia dice lo contrario. Hermano, cuando hacemos eso, cuando comenzamos a razonar de acuerdo a esas cosas, de acuerdo a la evidencia externa y no la interna, entonces caemos en errores, caemos en herejías, incluso en desviaciones de la fe. A mí no me interesa si la ciencia avala, la pseudociencia avala o no la palabra de Dios. Porque hay muchas cosas que se han ido descubriendo y se van a ir descubriendo de la palabra de Dios que son reales. Pero hay ciudades que desaparecieron y quizás nunca las van a encontrar. Porque muchas de ellas en el diluvio se destruyeron, otras por el paso del tiempo y los años se destruyeron.
otras que han ido encontrando, que han dicho que no existían, pero han ido... Entonces la arqueología va, mientras va descubriendo, va avalando la palabra de Dios. Pero yo no creo en la palabra de Dios por la arqueología. No creo porque si descubren o no el arca de Noé en cierto lugar. Como dice el pastor Sugel, yo creo en la Biblia, aunque la Biblia dice que Jonás, que la ballena se tragó a Jonás, pero si la Biblia dijera que Jonás se tragó a la ballena, yo creería, porque la Biblia lo dice. Aunque eso es imposible humanamente. Es imposible. Pero si la Biblia lo dice, hermano, yo lo creo. Porque esto es por fe, no por vista. Por el testimonio del Espíritu Santo. Ese es lo que nosotros nos lleva a creer en la palabra de Dios. Eso es lo que nos lleva a creer en la palabra de Dios. El testimonio del Espíritu Santo en nosotros. La Escritura nos dice, el Espíritu Santo nos dice que la Escritura es palabra de Dios. ¿Hay evidencia externa? Hay muchísimas copias de la Escritura, ¿cierto? La historia lo avala. La belleza misma, como dice de la Escritura, lo que la misma Escritura señala. Hay muchas cosas que avalan que es la palabra de Dios. Pero yo cuando hablo con una persona acerca de la palabra de Dios, yo no voy a la evidencia externa. No es que hablo de la arqueología, ¿cierto? De la historia. No. Nosotros creemos en la palabra de Dios porque la Biblia dice que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo confirma eso en nuestro corazón. Usted puede mencionar muchas cosas, pero eso es lo máximo para nosotros. ¿Por qué creemos en la palabra de Dios? Porque el Espíritu Santo nos dice que es la palabra de Dios. Aunque no entendamos muchas cosas. Porque hay muchas cosas cuando nos convertimos no entendemos. Y vamos entendiendo de acuerdo a la madurez que vamos teniendo, ¿cierto? Vamos profundizando y entendiendo más cosas. Pero nunca lo entendemos todo, hay cosas que no entendemos. Muchas cosas que me gustaría entender de la palabra de Dios, pero no la entiendo. Pero las creo por fe. Las creo por fe. Porque una mente finita no puede entender lo infinito. Dios es infinito. Dice primero los Tesalonicenses 5 y 6, capítulo 1, versos 5 y 6. El apóstol Pablo dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. O sea, la confirmación es del Espíritu Santo, el poder es del Espíritu Santo. Y los creyentes, el apóstol Pablo vino en poder del Espíritu Santo hablando la palabra y los creyentes recibieron en el gozo del Espíritu Santo. Eso es lo que confirma a nosotros de que es la palabra de Dios. ¿Es importante pensar y razonar? Por supuesto, es importante desarrollar las cualidades que Dios nos ha dado. Pero deben estar sometidas a la palabra de Dios. Lo mismo las emociones. Algunas iglesias ponen las emociones por sobre la palabra de Dios. No, todo eso es bueno, pero se debe someter a la palabra de Dios, a la autoridad de la Biblia. Si están fuera de la Biblia, entonces están mal. Porque la Biblia es la autoridad final. Y eso nos habla el párrafo 4 y 5 de la confesión. La misma Escritura afirma ser la palabra de Dios. Entonces el testimonio de por qué creemos en la Biblia no lo recibimos de nada externo, sino de lo interno, de la misma palabra y del Espíritu que nos confirma de que es la palabra de Dios. Párrafo 6. Ahora sí, hermano Manuel. Todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas que son necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre. La fe y la vida está expresamente escrito o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual no debe añadirse nada en ningún momento, ni por la revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. No obstante, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para el entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra. Y reconocemos que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración a Dios y el gobierno de la Iglesia, que son comunes a las acciones y sociedades humanas, las cuales deben ser ordenadas a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, conforme a las reglas generales de la palabra, las cuales siempre deben ser obedecidas. Amén. Muy bien, el párrafo 6 nos habla de la suficiencia de la Escritura. Note, lo que está haciendo la confesión, o los escritores de la confesión, es dándonos atributos de la palabra, hablando de la necesidad, de la autoridad, de la suficiencia. Entonces aquí nos está hablando de la suficiencia, o sea, que la Biblia es suficiente para nosotros, en todas las cosas que tienen que ver con nuestra alma. Suficiente. O sea, la Biblia contiene todas las palabras divinas que necesitamos para ser salvos. O sea, ¿qué nuestros hijos necesitan para ser salvos? Necesitan una teología sistemática de Wayne Grudem, ¿cierto? De Hodge,
o de ver para ser salvos, ¿qué necesitan ellos? Ellos necesitan la palabra de Dios. La Biblia es suficiente para su salvación, para nuestra salvación y para todas las cosas espirituales que tienen que ver con nuestra alma, con nuestra santificación. No necesitamos nada fuera de la Escritura para nuestra alma, porque todo está en la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3? Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Qué necesitaba para ser sabio para la salvación? Las Escrituras. Las Escrituras. Entonces ellas son suficientes para la salvación. De este texto aprendemos que eran suficientes para Timoteo. Y luego después dice el pasaje que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿No? Es suficiente para nosotros, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. O sea, es suficiente para la vida cristiana. No necesitamos un libro anexo, no tenemos libro del Mormón, ¿cierto? O un libro anexo para nosotros ser santificados. ¿Debemos leer muchos libros? Sí, por supuesto, y buenos libros. Pero todos esos libros deben estar sometidos o estar basados en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios para nosotros es suficiente. Nosotros vemos los libros como dones de Dios que el Señor ha regalado a su iglesia para la edificación. Así como escuchamos la predicación y las predicaciones son de edificación, así un buen libro también es de edificación, porque es alguien que Dios le ha dado dones con el cual puede enseñarnos la palabra de Dios. Si Él no nos enseña la palabra de Dios, entonces lo desechamos. Lo desechamos. Entonces la Escritura es suficiente para nuestra alma. No necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos palabras proféticas, decretos, ya tenemos la Escritura. A veces todavía ni conocemos ni la Escritura bien y algunos creyentes andan buscando nuevas revelaciones y nuevas experiencias. Bueno, conoce la Escritura primero. Conoce bien la palabra de Dios. Obviamente, aquí la confesión dice que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para poder entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces necesitamos esa iluminación del Espíritu. Necesitamos orar como el salmista en el Salmo 119 cuando dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso se llama iluminación. Nosotros hoy día no recibimos revelación. La revelación fue en un momento y se terminó, se cerró. Lo que recibimos hoy es iluminación. El Espíritu Santo sigue abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón para entender lo ya revelado. Para entender lo que ya está en la Escritura y ha sido revelado para nosotros. Entonces las Escrituras son suficientes para todo lo espiritual, para todo lo respecto a la salvación y santificación. No nos dice la Escritura, y la confesión lo menciona, cada cosa que tenemos que hacer en la vida. O sea, algunos piensan, ¿con quién me voy a casar? A ver qué la Biblia dice. No, lo que sí la Biblia nos dice, que tenemos aspectos generales, parámetros generales con los cuales nos podemos guiar para tomar decisiones. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, pero si un joven se quiere casar, cuando quiere formar familia, la Biblia no le va a decir con quién se va a casar. Pero sí hay parámetros generales que la Biblia le dice. Por ejemplo, ¿cuál es el primer parámetro que el joven debe considerar? Que sea cristiano o cristiana. ¿Me entiende? Si no dice que quiero casarme con una muchacha que no es cristiana, entonces ya rompió el parámetro general de la Escritura. No es cristiano, no es de Dios. No es la voluntad de Dios. Así de simple. ¿Me entiende? Entonces, en esos parámetros, la Biblia nos ayuda. Hay parámetros generales. Bueno, MacArthur tiene un buen libro que se llama La voluntad de Dios, donde él dice, está la voluntad general de Dios y la voluntad específica. Ahí está la voluntad específica, es lo que Dios quiere para mí en lo personal. Por ejemplo, si un joven va a decir qué carrera estudiar o con quién casarse, no se pueden todos casar con la misma persona, ¿cierto? No es la misma voluntad de Dios para cada uno, es diferente. Esa es la voluntad específica. Pero la voluntad general, ¿cierto? Es lo que Dios quiere para todos. Por ejemplo, ¿quiere Dios que seamos santos todos? Por supuesto, esa es la voluntad general de Dios. Entonces hay parámetros generales. Y la voluntad específica de Dios, debo discernirla en base a los principios generales. Si esa voluntad específica no está violando ningún principio general, entonces lo más probable es que sea la voluntad de Dios. Por eso el Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando un creyente lo que está haciendo no está violando los principios generales de la escritura, entonces todo le va a salir bien, porque está siendo guiado de acuerdo a la palabra de Dios. Está tomando decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Párrafo 7. Vamos a hablar de la perspicuidad de las escrituras. Nos habla de la perspicuidad o claridad de las escrituras. Hermana Marcia, por favor, si puede leer el párrafo 7. No todas las cosas en la escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todas. Sin embargo, aquellas cosas que es necesario saber, que ello debe ser para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de la escritura que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas mediante el debido uso de los medios ordinarios. Amén. Entonces, la perspicuidad o claridad de la escritura se afirma en muchos pasajes. Por ejemplo, el Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos. Estas son las características que da la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, nos habla de la luz que las escrituras nos da. En Pedro también, cuando habla de la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, la Biblia, en las cosas esenciales, en la doctrina fundamental, es clara. Es clara. El Evangelio, por ejemplo, hermanos, es tan sencillo, dijo alguien por ahí, que un niño puede entenderlo. Porque el Evangelio no es para los adultos. El Evangelio es para todos. Entonces el Evangelio es sencillo, pero es profundo a la vez. Es sencillo para que un niño pueda entenderlo y ser salvo a través del conocimiento de la palabra, que la palabra da, pero es profundo, que toda la vida podemos estar estudiando el Evangelio y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, porque es una fuente inagotable. Esto, de hecho, J.C. Riley, en su libro La sencillez de la predicación, él dice: nosotros, hablando de los predicadores, debemos predicar el Evangelio de tal forma que un campesino pueda entender, de una persona no letrada que no sepa leer pueda entender el Evangelio, y que un niño pueda entender el Evangelio. Si hemos hablado del Evangelio y esas personas no lo han podido entender, entonces hemos fallado como predicadores. Porque el Evangelio es sencillo. No tenemos que complicarlo con tecnicismo. De hecho, ¿cómo la Biblia lo define? Cuando el apóstol Pablo habla del Evangelio, él dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Listo. Él no le agrega palabras técnicas. Él dice: el Evangelio es que Cristo murió para salvar a los pecadores. Eso es el Evangelio. Tiene que ver con la obra de Cristo. Entonces, la Biblia es clara en los temas fundamentales de la fe. Y la Biblia, los temas fundamentales aparecen en muchos pasajes. ¿Cierto? Muchos pasajes del Evangelio aparecen muchísimos pasajes. Podríamos estar mucho tiempo citando pasajes que hablen acerca del Evangelio, que resuman el Evangelio, ¿cierto? Que nos den figuras del Evangelio. Hay muchísimos, porque la Biblia es clara en eso. Pero la Biblia no es igualmente clara en todo. Y eso debemos entenderlo. No es igualmente. Hay cosas que nosotros con madurez, con los años, con lectura constante de la Biblia vamos a ir entendiendo. Por ejemplo, Apocalipsis sabemos que no es claro. Y una vez alguien me dijo, Apocalipsis, ella era creyente nuevo, y dice: ¿tan claro lo entiendo, tan clarito? Y yo, por favor, explíquemelo, porque hay cosas que yo no entiendo de Apocalipsis. Porque no es claro. Porque es un lenguaje apocalíptico, simbólico. De muchas cosas, todo Apocalipsis es simbólico. Entonces, hay cosas que son difíciles de entender. Entonces la Biblia no es igualmente clara en todo. Por eso que en algunas cosas hay posiciones distintas. Entonces, dentro de lo que nos podemos mover, dentro del margen correcto, bíblico, ¿cierto? Hay posiciones en las cuales nos movemos. Hay cosas que la Biblia guarda silencio. Por eso algunos pastores aconsejan que no hablemos donde la Biblia guarda silencio. No hablemos donde la Biblia realmente habla. Entonces, la Biblia es clara en lo fundamental, pero no es igualmente clara en todo. Pedro mismo lo dijo, nuestro amado hermano Pablo, que escribió cosas difíciles de entender, que los indoctos e incrédulos tuercen para su propia perdición.
Entonces hay cosas difíciles de entender. Pablo escribió cosas difíciles de entender. Entonces no podemos decir que la Biblia es igualmente clara en todo, pero sí es clara en lo esencial. Hay principios de interpretación que los pasajes oscuros deben interpretarse a la luz de los pasajes claros. Por ejemplo, si yo voy a estudiar escatología, no sé si se familiarizan con el texto, con la palabra, escatología significa el estudio de las últimas cosas. Cuando estudiamos los tiempos finales, ¿cierto? Que llama mucho la atención siempre a veces, o la curiosidad más bien de algunos. No podemos empezar por Apocalipsis o Daniel, porque son pasajes oscuros. Debemos empezar por los pasajes claros. ¿Y cuáles son los pasajes claros de la escatología? Lo que el Señor Jesús dijo acerca de eso. El Señor Jesús habló mucho acerca de la escatología, acerca de los últimos tiempos. Vea las parábolas del trigo y la cizaña, por ejemplo. Es claro él en decir. En el mundo hay trigo y hay cizaña. Y un día vendrá el segador, ¿cierto? Y tomará la cizaña, la echará al fuego y tomará al trigo, ¿cierto? Y lo llevará a sus ángeles. Eso es claro, ¿no? Es claro. ¿No? Y Cristo está hablando de escatología. Entonces, y ahí usted puede ver cómo el Señor Jesús desarrolla eso y ahí interpretar a la luz de los pasajes claros los pasajes oscuros. Por ejemplo, yo le hablaba de un ejemplo a propósito, como están llegando muchos hermanos nuevos, ese ejemplo lo di a propósito el jueves en San Carlos, el martes en San Carlos, acerca de si la salvación se pierde. Como media hora hablé de ese tema. Si yo veo en uno, dos o tres pasajes que me dan a entender que la salvación se pierde, pero veo a la luz del contexto general de la Escritura que la salvación no se pierde, entonces lo más probable es que yo estoy entendiendo mal esos pasajes. Y tengo que interpretar esos pasajes oscuros a la luz de los pasajes claros. Por ejemplo, los quizás tres pasajes más usados para hablar de que la salvación se pierde: el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? De Pablo, el que persevera hasta el fin, este será salvo, y ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cierto? Que son pasajes que se ocupan como para decirnos la salvación la podemos perder. Cosa que ninguno de esos tres pasajes está hablando de que la salvación se pierde. ¿No? Y le expliqué a los hermanos en el contexto. Le expliqué en el contexto tres pasajes a los hermanos. De qué está hablando el apóstol Pablo, de qué está diciendo el Señor ahí, y cómo la evidencia de una persona salva es que persevera. Y está hablando más. Al fin este será salvo, entonces tienen que perseverar para no perder la salvación. Bueno, no está hablando de perder la salvación ni de perseverar para mantener la salvación, sino que está hablando de que la perseverancia es una evidencia de que yo soy salvo. Y lo vemos a la luz de lo que dijo el Señor. Por ejemplo, el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Cierto? Cristo dijo en Juan capítulo 15: el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, permanecer, llevar fruto es evidencia de que soy un creyente. No del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hay muchos pasajes. Entonces yo le mencionaba como 10 después que hablan de la seguridad de la salvación. Yo le dije: si solamente existiera Romanos 8, yo con ese pasaje estoy pagado para creer que la salvación no se pierde. Porque Romanos 8 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pablo dice: por lo cual estoy seguro que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, absolutamente nada. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Romanos 8 comienza diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, uno interpreta los pasajes oscuros a la luz de los pasajes claros. Mateo 24 está en un contexto oscuro. Los otros pasajes no, se pueden entender según el contexto, pero Mateo 24 sí está en un contexto oscuro y se debe interpretar a la luz de pasajes claros. Y el contexto general de toda la Biblia nos dice que la salvación no se pierde, que es segura. La misma palabra vida eterna, esto ya nos dice que es una vida eterna. Esto dijo: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No vendrá a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Entonces es una salvación segura y eterna. Entonces el principio de la claridad de la Escritura, un principio de interpretación, es que los pasajes oscuros se interpretan a la luz de pasajes claros. No puedo leer lo oscuro y quedarme con eso. Por ejemplo, los mormones basan una doctrina que se llama el bautismo de los muertos por una pregunta que Pablo hace en 1 Corintios 15. Y es una simple pregunta. Uno no puede basar una doctrina en una pregunta. Las doctrinas fundamentales de nuestra fe están escritas en muchos pasajes, no en uno solo, y menos en una pregunta. Entonces, las doctrinas esenciales de nuestra fe están claras
claramente expresada en muchos pasajes de manera clara y explícita. La Biblia es clara para todos, pero no igualmente clara en todo. Hay cosas que son más difíciles de entender. Por ejemplo, debemos entender que el contexto siempre va a determinar el significado de un pasaje. No puedo leer el pasaje solo. Por ejemplo, yo le decía al hermano, a veces pasa eso con los pancitos de vida. Cuando sacamos uno y dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ah, Dios me va a dar todo. Claro, esto lo decreto hoy día que Dios me da. Hermano, ese Salmo 2 es un salmo mesiánico, habla de Cristo. Dios le dice a Cristo, pídeme y te daré por herencia las naciones, no a nosotros. Entonces, es un texto fuera de contexto. Si no lo interpreto a la luz del pasaje del capítulo, ¿me entienden? No lo voy a entender. Entonces, el contexto determina el pasaje. Debemos determinarlo producto del contexto inmediato, que es el capítulo, por ejemplo, o los versículos que lo anteceden y lo suceden, luego el contexto del libro, y luego el contexto de toda la Biblia. Por ejemplo, Juan, cuando nosotros estudiamos Juan, el Evangelio de Juan, que estamos estudiando, y estudiamos las cartas de Juan, nos damos cuenta que Juan tenía un lenguaje, unas palabras que se repiten en cómo Juan habla. Entonces debemos estudiarla a la luz de lo que Juan dice. Por ejemplo, los estudiosos del idioma original, del griego, dicen que el griego de Pablo y el griego de Pedro es distinto. Que el griego de Pablo es muy letrado en el momento de escribir, y el griego de Pedro evidentemente no, porque era un pescador. Entonces era distinto el lenguaje que usaban. Por eso debemos estudiar a la luz de sus cartas, como Pablo lo menciona en sus cartas. ¿Entiende entonces el contexto de la escritura? Y la Biblia siempre se interpreta a sí misma. La Biblia interpreta a la Biblia. ¿Ya? Y con los lentes cristocéntricos. Esa es una clave de interpretación fundamental. Buscando a Cristo, viendo a Cristo en toda la Biblia, porque Cristo dijo, las Escrituras hablan de mí. Las Escrituras dan testimonio de mí. De mí habló Moisés, dijo el Señor Jesús. Entonces la Biblia no se trata de nosotros, no se trata simplemente de lo que yo tengo que aprender, sino se trata de Cristo. Y ese es el tema principal, la persona principal que debemos buscar en la Biblia. Entonces la Biblia es suficientemente clara, hermanos. Siguientes párrafos para ir avanzando. Párrafo 8. ¿Quién más tiene amor? Párrafo 8. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevados, para que mirando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Amén. Bueno, mencionamos eso en la clase anterior, que la Biblia fue escrita en hebreo, en griego, en arameo, por los idiomas en los cuales se escribió la Escritura, y que es inspirada en sus idiomas originales, ¿cierto? La Biblia es inspirada por Dios en sus idiomas, y en alguna controversia que nosotros tengamos, la Iglesia debe acudir a ello, o sea, la Iglesia debe consultar a los idiomas originales. Hay herramientas que nos llevan a eso, los predicadores debemos estar consultando constantemente a los idiomas originales, porque ayudan, porque nos dan claridad en ciertas cosas respecto a la Escritura. Y la Iglesia siempre debe consultar a la Escritura cuando hayan controversia. Lo que nosotros tenemos en nuestras manos son traducciones. También lo dijimos la otra vez. Traducciones a las lenguas, a nuestras lenguas, ¿cierto? A los idiomas nuestros, en este caso al español. Y es una muestra eso de que Dios ha preservado su palabra. De que Dios nos ha dado su palabra para que nosotros podamos entenderla. No sabemos griego todos, no sabemos hebreo, no sabemos arameo, pero sí sabemos leer en español, ¿cierto? Y eso es importante, y Dios ha preservado su palabra y nos ha dado la Biblia en nuestro idioma para que nosotros podamos entenderla. Es la preservación de Dios, ¿cierto? Aún en las traducciones. Y hombres dieron su vida para que nosotros tuviésemos traducciones en nuestras manos, fueron quemados en la hoguera,
se enfermaron, sufrieron persecución, para que nosotros pudiésemos tener la palabra de Dios en nuestras manos. Y eso es tremendo. Usted puede leer muchas historias de William Tyndale al inglés, de Casiodoro de Reina al español, Julianillo Hernández por ahí, y otros que han intentado traducir porciones también de las Escrituras, Lutero al alemán, y así otros. Pero gracias a Dios por esos hombres que Dios usó para que nosotros pudiésemos tener la Biblia hoy día. Hubo tiempos que la iglesia se memorizaba versículos y los compartían, que se escribían en papelitos los versículos que sabían y los compartían. Es la forma de tener porciones de la palabra. Hoy día tenemos copias y copias. ¿Cuántas copias usted tiene de la Biblia en casa? Tengo muchas. Gloria a Dios por eso, gracias a Dios por eso. Y hay que aprovechar eso y leer la palabra de Dios, valorarla. Párrafo 9 y 10. Bueno, Pablo, ¿lo tiene? La regla infalible de interpretación de las escrituras es la propia escritura. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier escritura, que no es múltiple sino único, este se debe buscar por medio de otros pasajes que hablen con más claridad. 10. El juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, la doctrina de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no pueden ser otros sino la Santa Escritura entregada por el Espíritu. A dicha Escritura así entregada se reduce nuestra fe en última instancia. Amén. Bueno, cuando nosotros estudiamos la Escritura, debemos entender siempre, cuando buscamos interpretar las Escrituras, que la palabra siempre va a tener un solo significado. La Escritura no tiene múltiples significados. Siempre el significado es uno solo. Las aplicaciones que uno le da pueden ser variadas. Normalmente lo que hace el creyente, y que es equivocado, cuando vamos a la Biblia, vamos a ella y decimos qué tiene que decirnos el Señor a nosotros. ¿Qué el Señor tiene que hablarme a través de la Escritura? Pero no necesariamente debemos comenzar así. Esa es la parte final del estudio bíblico. Nosotros deberíamos comenzar, ¿qué le dijo el autor original a la audiencia original? ¿Qué le dijo Pablo a los colosenses? ¿Qué le dijo Pablo a los efesios? Porque Efesios no me la escribieron a mí, no me llegó a la casa esa carta. Se la escribió Pablo a los efesios. ¿Qué le quiso decir el autor original, que es Pablo, a los efesios? Cuando yo entiendo que Pablo le quiso decir a los efesios, o por ejemplo, Gálatas, ¿por qué Pablo le escribió la carta a los Gálatas? Porque habían falsos maestros judaizantes que querían contaminar la iglesia. ¿Y qué había pasado con los Gálatas? Ellos lo estaban siguiendo. Estaban siguiendo otro evangelio, el apóstol Pablo les dice. Y estaba Pablo maravillado de que tan pronto ellos hayan seguido un evangelio diferente. Entonces, cuando yo entiendo eso, tengo el significado de la Escritura, la interpretación. Lo que Pablo le quiso decir a los Gálatas y por qué se los dijo. Y es una sola, no hay otra interpretación. A veces, malamente, ¿cierto? Decimos la frase, pero ¿qué crees tú que dice la Escritura? ¿Qué crees tú que dice? Como si la Escritura tuviera 20 interpretaciones, cuando es una sola. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Obviamente sabemos que lo usamos porque no entendemos el pasaje, ¿cierto? Queremos entender. Pero la interpretación es una sola. Ahora, las aplicaciones pueden ser variadas. Después que yo sé lo que Pablo le quiso decir a los Gálatas, ahora le digo que el Señor me quiere decir a mí a través de su palabra. Y ahí la aplico a mi vida. Y ahí puede ser variado. La puedo aplicar a una área, a otra, ¿cierto? A cualquier área donde haya necesidad de mi vida espiritual. Eso se llama aplicación. Pero el significado siempre va a ser uno. ¿Ya? La Biblia siempre tiene un solo significado. No hay variados significados. Y hay un principio que sacaron los reformadores de interpretación que se llama la analogía de la fe. O la Escritura interpreta la Escritura. Yo lo decía en latín, pero es la Escritura interpreta la Escritura. Y se llama analogía de la fe. La Escritura no se contradice a sí misma, entonces la Escritura siempre va a interpretar a la Escritura. Como decíamos, los pasajes claros interpretan a lo oscuro. Y así la Escritura va interpretando la Escritura. ¿Por qué quiere decir esto? Por ejemplo, el pasaje que consulta la hermana Marcia, de tener un significado a la luz de la Escritura. Obviamente no está hablando de que la salvación es difícil, ¿cierto? O la salvación se pierde.
tiene un significado a la luz de la Escritura. Entonces siempre la autoridad final en controversias, en todo asunto, va a ser la Escritura. Y el cristiano debe acudir a ellas. La iglesia debe acudir a ellas. Por eso le da tanta importancia en la confesión a este capítulo, que es de las Escrituras, porque es el capítulo más importante, porque todo lo que viene a continuación se basa en las Escrituras, se basa de la Biblia, nace de ahí. Entonces no es que, a ver qué dijo Martin Luther, a ver qué dijo Calvino, qué dijo los padres, no, hermano, es la Escritura. Y lo que digan todos esos hombres, aunque fueron hombres usados por Dios, deben ser analizados a la luz de la Escritura. Puede ser muy Calvino, pero si no está en la Escritura, entonces no me interesa lo que dijo Calvino. Me interesa lo que dice la Escritura. ¿Me entiendes? Porque es la autoridad final. Ahora, gloria a Dios, porque lo que la mayoría lo que ellos dijeron es bíblico. Amén. Pero no es la autoridad de los padres de la iglesia, de Spurgeon, que es nuestro referente bautista, ¿cierto? Es la autoridad de la palabra de Dios. Cuando tenemos una controversia, la iglesia tiene una controversia, a ver qué pensó Spurgeon de esto. ¿Qué pensó? No. ¿Qué dice la Biblia? Estudiamos la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Y cuando tenemos lo que la Biblia dice, entonces ya, vamos a ver si lo que nosotros, la interpretación que le dimos a la Escritura, está acorde a lo que dijeron grandes hombres o la historia de la iglesia. Porque no estoy interpretándola mal. ¿Entiendes? Un comentario bíblico. Y ese es el principio sola Escritura. El principio que todo creyente en Cristo y la iglesia debe guiar. Solo la Escritura como autoridad final. Son la Escritura, no son la Biblia, porque algunos dicen, son la Escritura dejar todos los libros fuera. No, no se trata de eso. Son la Escritura como autoridad final. Y todos los libros deben estar basados en la Escritura. Si no, sería biblicista. Si no son la Escritura, ¿cierto, Manuel? Entonces, eso, hermanos. Eso en cuanto. No sé si tienen comentarios o preguntas. Según lo que se comentó en los puntos 4 y 5, no es de mucho provecho entonces estar en discusiones sobre demostrar que la Biblia es la palabra de Dios con un inconverso. Porque tenemos que entender por fe que... Sí. Finalmente, la fe es lo que le va a llevar a creer en Dios, no la evidencia. Claro, o sea, no es mi palabrería o que te demuestre, o mira, el arqueólogo descubrió esto. Exacto. Porque claro, a veces la gente, cuando uno sabe que uno es cristiano, también se hacen preguntas, pues, oye, pero ¿y ustedes creen en esto? ¿O cómo fue esto? Y claro, o sea, como la misma Escritura dice, para ellos son locuras la palabra de Dios. Claro. Entonces, pero hasta que Dios no quite el velo de sus ojos, digamos, no van a poder entender lo que entendemos nosotros. Sí, yo no creo que no sea útil, por ejemplo, en temas académicos y todo, y la apologética siempre tiene utilidad. El tema, mi crítica a la apologética es cuando no se usa para hablar del Evangelio. ¿Entiendes? Si yo voy a usar eso, pero simplemente para tener una discusión, entonces no tiene ningún sentido. Claro, que a veces Ningún sentido. En redes sociales, qué sé yo, eso quieren defender una posición versus otra, y más encima ahí está peor, porque ahí no siquiera está hablando con una persona de frente, sino que por redes sociales, o sea, escriben cosas y otro le contesta y... Sí. Hay muchos académicos, teólogos, que usan la apologética en la universidad, en estos círculos académicos, pero yo no los veo hablando del Evangelio, los veo tomando eso para llevar a ese joven a Cristo. Yo no encuentro ningún sentido, la verdad, más que pelear y discutir. Cuando se usa eso, se comienza con eso para hablar del Evangelio, llegar a Cristo, entonces hágalo, hágalo. Porque, bueno, pero si es para tener una discusión, simplemente no. Por lo menos personalmente creo que no tiene ninguna edificación. Ahora es bueno conocerlo, es bueno conocer los datos, pero siempre que el propósito sea llevar a alguien a Cristo. Allí entraría en una discusión. O defender, está atacando el Evangelio. Pero también uso la fe. Tenemos que llegar a la fe. Si es por fe, es por fe, ¿no es? No es algo, nunca le voy a demostrar yo, mira, Dios existe, mira, Jesús murió por ti. Exacto. Tienes que creer en eso. Bueno, los mismos fariseos, los judíos vieron milagros y no creyeron. Ni siquiera es por eso. Entonces, es por fe. Por gracia por medio de la fe.
Y bueno, los 27 libros, bueno, estamos súper claros que en el Antiguo Testamento siempre fueron los 39 libros que se hablaron, el Tanaj, nunca